Amén. Shabbat Shalom, amados Ajim, amadas Hayot, que Elohim Yahweh les bendiga y les guarde. Su servidor, el que les habla, el Roe Elmer Guzmán, desde la Kehilá en Bakersfield, en California. Que Elohim Yahweh les bendiga y les guarde. Vamos a estudiar la bendita palabra de nuestro Abba en este día. Vamos a estar también orando e intercediendo por nuestro amado Roe, el doctor Javier Palacios Elorio. Es más, vamos a orar y vamos a pedir a nuestro Abba Kadosh que él levante su salud, eso, con mucha alegría, con mucho gozo, para que pronto él pueda estar aquí ministrando la bendita palabra del Eterno desde el altar en la Kehilá, Gozo y Paz, en Tehuacán, Puebla, México. Abba Kadosh, en nombre grande y poderoso de nuestro don Yahshua HaMashiach, damos toda Rabá Abba, porque nos has permitido, Abba, congregarnos en este hermoso Shabbat para exaltarte, para adorarte, para bendecirte, Abba. Te pedimos, Bebakashá, que nos ministres a través de tu bendito Ruach HaKodesh. No queremos oír palabra de hombre, Abba. Bebakashá, Abba. Te pedimos también que levantes la salud de tu siervo, el doctor Javier Palacios Elorio, desde la planta de los pies hasta su cabecita, Abba Kadosh. Fortalécelo en cuerpo, en alma, en espíritu, Abba, para que pronto esté con nosotros, Abba, ministrándonos su palabra, Abba. Bebakashá. Te pedimos también por el cuerpo de Mashiach, por los Roim, Sakenim, encargados de obra, por el pueblo todo, Abba, tu pueblo Israel que está esparcido entre las naciones. Te pedimos, Bebakashá, que sigas levantando la casa de Judá y la casa de Israel, Abba, que seas tú, bendito Abba Kadosh, reuniendo las dos casas para estar pronto de regreso en la tierra de Israel que tú has prometido a tu pueblo. Abba, danos fortaleza también para seguir en las pruebas, las luchas y todo lo que ha de venir, Abba. Aumenta nuestra fe. Abba, háblanos a través de tu palabra. No queremos oír palabra de hombre y reprendemos todo espíritu inmundo que no exalte tu nombre, bendito Yahshua. Abba, recibe esta oración. Abba, escúchanos. Abba, Shmat Filateinu. Abba, escucha nuestras oraciones. Abba, no porque seamos buenos, sino porque tú eres bueno. Beshem Gadol Yahshua HaMashiach. Omein Beomein. ¡Aleluya! Bendito es Yahweh Sebaot. Para que, ahora sí que dice la Tanaj, que si no fuera porque los tiempos, si no es porque el Eterno está guardando los tiempos, y si no fuera por el Eterno, prácticamente aún los escogidos serían engañados. Bueno, entonces aquí ya vimos varios términos, la autoridad, ya vimos también varios términos, lo que es el derramamiento de sangre para establecer el pacto. Y entonces, ¿por qué era necesario este derramamiento de sangre? Precisamente porque el pueblo de Israel había invalidado también el pacto que había hecho con Abraham, con Isaac y con Jacob. ¿Cómo es eso posible? ¿Cómo que se invalidó el pacto? Sí, es lamentable, es triste, pero así sucedió. De igual manera, no vamos tan lejos, este mismo pacto fue invalidado. De hecho, todos los profetas, no hay un profeta que no hable del pecado tanto de la casa de Israel como de la casa de Judá y de cómo ellos, refiriéndose al pueblo de Israel, invalidaron mi pacto. Eso está, todos los profetas están llenos de esas declaraciones. Y ellos invalidaron mi pacto. Y ellos invalidaron mi pacto. El pacto que yo hice con ellos cuando salieron de la tierra de Egipto. Entonces, ese pacto perdió toda validez como tal. Ese pacto, entonces vinieron las consecuencias de lo que estamos estudiando, por lo menos en esta parasha el día de hoy, en Mejucotai, al respecto de ello. Entonces ya vimos que lo que está diciendo aquí el autor de Hebreos está hablando claramente al respecto de la expiación, el perdón de los pactos. En Jeremías 31:31, vamos para allá, ya teniendo esta base y teniendo este fundamento. Jeremías 31:31, vamos para allá con mucho gozo. Dice: he aquí que vienen días, dice Yahweh, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Y mira que para esto la casa de Israel ya había sido esparcida entre las naciones a este punto. Ahora era la casa de Judá la que iba a recibir el juicio. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos, ¿quiénes? Nuestros padres, el pueblo que salió de Egipto,
invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Yahweh. Recordemos que la analogía del marido es: yo los cuidé, yo les proveí comida, yo les di de comer, yo les sustenté, yo les di lugar seguro, yo les cubrí del frío, yo les cubrí del calor, yo los bendije de todas maneras, de una y de otra y de otra y de otra manera bendije a mi esposa, y aún así se rebeló, y aún así fue rebelde, y aún así invalidó el pacto. 33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Yahweh. Daré mi Torah en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Elohim, y ellos serán por pueblo. Y no se enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Yahweh, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Yahweh, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. Entonces tenemos dos elementos. Uno es un pacto renovado, la renovación del pacto, el Brit Hadashah. Número 2, viene el perdón de los pecados. Entonces, y como consecuencia, al venir el perdón de los pecados, al venir la expiación por los pecados, viene también la santificación posteriormente. Vamos a ver el camino de ida y de regreso. El camino de ida: Elohim Yahweh saca al pueblo de Israel de Egipto, lo aparta, lo guarda, lo limpia, lo purifica, lo dicen los profetas. Como mujer menstruosa te encontré, te limpié, te bañé, te purifiqué. ¿Cómo? A través de los mandamientos, a través de los sacrificios, a través del derramamiento de sangre. Te purifiqué a través de los sacrificios, como está escrito: te perdoné tus pecados. Y después de ese proceso, empezó el proceso de santificación, el proceso de guardar los mandamientos, el proceso de aprender los mandamientos. Ahora, el proceso de regreso, es decir, el contrario, fue el contrario. La persona dejó de guardar la santidad. Como la persona dejó de guardar la santidad, entonces la persona empezó a pecar. Y como la persona empezó a pecar voluntariamente, la persona se contaminó. Como la persona se contaminó, entonces se apartó de Israel. Entonces tenemos que ver el camino de regreso a Elohim y el camino de apartamiento de Elohim. Tenemos que ir entendiendo ese proceso. Cuando una persona deja de guardar la Torah, deja de guardar los mandamientos, deja de guardar el Shabbat, deja de comer kosher, y empieza a hacer cosas, empieza a comer inmundo, empieza a guardar el domingo, o ya no guarda nada, o empieza a hacer cosas relativas en contra de la santidad y literalmente empieza a pecar, entonces se aparta de Elohim. Y al apartarse de Elohim, se contamina, se hace inmundo, pierde todo. Y en ese estado estábamos todos, absolutamente todos, porque dice la Torah que no hay ninguno que no haya pecado. Todo hombre ha pecado como tal. Por lo tanto, tenía que venir un hombre sin pecado. Pero si le acaba de decir Roy que todo hombre peca y viene un hombre sin pecado, ¿cómo es eso? Sí, por eso dice también la Tanaj como Adán. Se le llama Adán el primer Adán. Adán nació sin pecado, Adán no tenía pecado. El problema fue que pecó, y así su descendencia también lo hizo. Elohim Yahweh, a través de su palabra, y esto es lo más tremendo. La gente dice: yo creo que Elohim Yahweh es creador de los cielos y de la tierra. Yo creo que Elohim Yahweh creó el sol, las galaxias, el universo. Yo creo que Elohim Yahweh creó esto. Yo creo que Elohim Yahweh creó lo otro. Yo creo que creó todo, las fuerzas visibles, las fuerzas invisibles, la gravedad, la electricidad. Todo es creado por Él. Los grandes monstruos marinos, las grandes estrellas y constelaciones, con el poder de su palabra lo creó. Pero luego viene la gente y dice: no, yo no creo que Yahweh se haya creado un cuerpo para sí mismo, para venir a su creación e interactuar con su creación y rescatar a su creación que estaba perdida.
Yo no creo eso, eso no es posible. ¿Cómo es que una cosa sea posible y la otra no? 1. 2. Elohim Yahweh creó esta creación para tener comunión con nosotros. Elohim Yahweh creó esta creación para estar en comunión con nosotros y para que nosotros preparáramos esta creación para que Él pudiera descender a ella. Desde Adán, ese es el plan. Desde Adán, la intención de Elohim Yahweh, de acuerdo a lo que dice su bendita Torah, es habitar en medio de su pueblo, en medio de su creación, porque si habita en medio de su pueblo, está en medio de su creación. No puede habitar en medio de su pueblo y no estar en medio de su creación. Él anhela, Él desea. Por lo tanto, mandó mensajeros, mandó enviados como tal. Shaliachim, en hebreo, aquellos que son enviados. ¿Para qué? Para preparar este mundo para su venida. Así como Moshe preparó al pueblo para su venida. No es nada extraño, no es nada ajeno. Vamos al libro de Éxodo, una vez más, al capítulo 19. Bendito es Yahweh Sebaot. Dice, en el mes tercero, 19:1, en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día, llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto. Y acampó ahí Israel delante del monte. Y Moshe subió a Elohim, y Yahweh lo llamó desde el monte, diciendo: así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel: ustedes vieron lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre las alas de águila, y os he traído a mí. A eso es lo que el Eterno hace, nos trae a Él nos llama. Y vosotros me seréis un reino de Kohanim, gente santa. Estas son las palabras que diréis a los hijos de Israel. Verso 7. Entonces vino Moshe y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Yahweh le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Yahweh ha dicho, haremos. Y Moshe refirió a Yahweh las palabras del pueblo. Entonces Yahweh dijo a Moshe: he aquí yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Entonces el Eterno mandó a Moshe a decir al pueblo: prepárense, Elohim Yahweh viene a esta creación. Elohim Yahweh se manifestará en esta creación. Y en el capítulo 24 vemos que los 70 ancianos, Nadab, Abiú, Moshe, Aarón, Nadab, Abiú y los 70 ancianos, que es lo más correcto, se prepararon. ¿Para qué? Para ver al Elohim de Israel. Y si bien se puede interpretar como que recibieron una revelación especial, está bien, ¿no? Sin duda, cualquiera que ve a Elohim de Israel recibe una revelación especial, eso es sin duda. Pero la Torah dice básica y llanamente que vieron a Elohim Yahweh, que vieron a Yahshua HaMashiach. Aunque a muchos les retuerza eso, y aunque a muchos les dé coraje, y aunque a muchos les dé un tirón, no importa. Eso es, a Él vieron. Bendito Yahweh Sabaoth, porque Él es desde la eternidad y hasta la eternidad. Y entonces dice: y Moshe refirió las palabras del pueblo a Yahweh. Y Yahweh dijo a Moshe: ve al pueblo y santifícalos. Importante, hoy y mañana, y laven sus vestidos, y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Yahweh descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Ahí está. Y que Yahweh descendería al monte Sinaí, que el Eterno vendería esta su creación. Por eso no es algo extraño, no es algo ajeno para nosotros. Lo que dice el Brit Hadashah al respecto, que esperamos que venga Yahshua y se manifieste en el monte de los olivos, como está escrito. ¿Quién? La casa de Judá espera que Yahweh venga y se manifieste. Eso está muy bien. La casa de Judá está muy bien ahí. La casa de Judá está muy bien sabiendo que esperan que Yahweh
descienda con su Shekinah, acabe con los enemigos de Israel y entonces se manifieste como tal el reino milenial. Eso está muy bien, eso está excelentemente bien, porque esperan que Yahweh venga a establecer su reino en este mundo. Y nosotros también. ¿Quién es? Yahshua HaMashiach. Entonces, es algo que tenemos en común. Algo en común. La casa de Judá y la casa de Israel esperamos la venida del Elohim de Israel, Yahweh Sebaot, para que establezca el milenio y para que se guarde la Torah y para que seamos recogidos de entre el norte, el sur, el este y el oeste, para habitar en la tierra de Israel y guardar la Torah conforme el Mashiach y Yahshua enseña, conforme la Torah lo enseña. Entonces, que es exactamente igual que como Moshe lo enseña. Eso también lo vamos a ver más adelante. Entonces, por eso, la santificación, el apartarse, el consagrarse, el limpiarse. Ahora dice, mire, y señalarás término al pueblo en derredor, diciendo, guardaos, no subáis al monte, ni toquéis sus límites. Cualquiera que tocar el monte, de seguro morirá. No lo tocará mano, porque será apedreado o asateado, sea animal o sea hombre, no vivirá. ¿Por qué? Porque no se había hecho ningún sacrificio por los pecados. Porque no se había hecho ningún sacrificio de los pecados por el pueblo como tal. Cuando suene largamente la bocina, subirán al monte, el shofar. Descendió Moshe al monte, al pueblo, y santificó al pueblo, y lavaron sus vestidos, y dijo al pueblo, estad preparados para el tercer día, no toquéis mujer. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos, relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonidos de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moshe sacó del campamento al pueblo para recibir a Elohim, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Yahweh había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de horno, y todo el monte se estremecía en gran manera, la gran fiesta de Shavuot. El sonido de shofar aumentaba en extremo. Moshe hablaba, y Elohim le respondía con voz tronante, y descendió Yahweh sobre el monte Sinaí. Y para que Elohim Yahweh descienda en el monte Sinaí, tiene que manifestarse físicamente en esta creación. Otro elemento básico de la Torah que lamentablemente el judaísmo desvía completamente. El judaísmo, la enseñanza del judaísmo desvía completamente. Si Elohim Yahweh Sebaot no puede manifestarse físicamente en esta creación, entonces estarían diciendo que lo que aquí está escrito no pasó, y que todo lo que sucedió fue algo espiritual, y que todos cayeron en un éxtasis, y que realmente Elohim nunca descendió físicamente hablando al monte Sinaí, lo cual sería una blasfemia totalmente. Y descendió Yahweh, porque eso es lo que dice la Torah, sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, es decir, la parte más alta. Entonces había que subir el monte Sinaí para poder ver a Elohim. Por eso él descendió en nube, para que nadie lo viera, sino solamente aquellos que ascendían. Y esto es importante, porque eso es Kedushá, para que la persona pueda percibir correctamente al Elohim de Israel, para que la persona pueda ver el rostro de Elohim, tiene que tener Kedushá, tiene que estar apartado para ello. Y descendió Yahweh sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Yahweh a Moshe a la cumbre del monte, y Moshe subió. Y Yahweh dijo a Moshe, desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Yahweh, porque caerá multitud de ellos. Subraya otra vez, para ver a Yahweh. Para ver a Yahweh. Eso es muy importante, amados aquí. ¿Cuál era el propósito de que el pueblo no subiera? Que no vieran a Yahweh como tal. Porque entonces, si todo el mundo hubiera, si toda la nación de Israel hubiera visto a Elohim, primero no estaban en las condiciones. Segundo, el Eterno no los había llamado a ellos para ese propósito. Eso es importante. Cuando una persona pasa sus límites, por eso le dice
el Eterno a Moshe: pon límites alrededor del monte. Es decir, hay una restricción. No cualquiera, no el que quiera puede pasar estos límites, sino aquel a quien yo llame. Es como pongo una puerta. Cada puerta en tu casa, la puerta de tu casa es un límite que limita hasta dónde una persona puede llegar. Si tienes un jardín adelante y tiene puerta, esa puerta limita hasta dónde un extraño puede acercarse a tu casa. Limita hasta dónde un extraño puede acercarse a la intimidad de tu hogar. E inclusive limita que una persona pueda verte. Si tú estás dentro de tu casa y está la puerta cerrada, están las ventanas cerradas, etcétera, las cortinas, etcétera, está cerrada, nadie te puede ver. Desde un ejemplo muy sencillo, muy práctico. Si tú le dices a una persona: sí, abre la puerta, digamos por teléfono, abre la puerta del jardín, pasa, pero no pases a la casa. Digamos que es un cartero, un repartidor, deja el producto, deja la caja que traigas en la puerta. Y entonces el repartidor deja el producto ahí en la puerta y se va, o la caja que traiga la deja en la puerta, porque hay otro límite que no puede pasar. Así pasó también aquí, en un ejemplo muy burdo. El Eterno dijo al pueblo: no pasen, no suban al monte, hay un cerco. Después, cuando llama a Moshe, a Aarón, a Nadab, a Abiú y a los 70 ancianos, y esto es importante, porque Eleazar e Itamar no estaban con ellos. Eleazar e Itamar se quedaron abajo con el pueblo. Entonces, eso también vamos a ver que eso tiene un impacto también más adelante. Pero retomando este punto, cuando llegan ahí, aún a ellos, aún a Aarón, aún a Nadab y a Abiú y aún a los 70 ancianos, el Eterno dice: no se acerquen ustedes quédense a la distancia, y solamente Moshe va a entrar, Y entonces hay una intimidad y hay una comunión. Y entonces Moshe le transmite la Torá a Nadab, a Aarón, a Nadab, a Abiú, y entonces es responsabilidad de Aarón y de los Kohanim transmitirla a los 70 ancianos, y ahora de los 70 ancianos hacia el pueblo de Israel. Pero repito, cuando hay una desconexión y cuando uno de los 70 ancianos o los 70 ancianos empiezan a enseñar cosas que no son conforme a la Torá, pierden toda la autoridad como tal, como pasó con Korah, que era levita, que tenía una función muy importante, que llevaba en sus hombros como tal, de todas las funciones que los levitas podían tener, él tenía una de las funciones más importantes que podía tener, pero al rebelarse contra lo que el Eterno había determinado a través de Moshe, entonces perdió toda autoridad, dejó de fungir como tal, y entonces fue desechado. Entonces tenemos de tener mucho cuidado con eso, y por eso está escrito ello, para que aprendamos. Nadie puede venir a decir: sí, la Torah dice esto, pero los ancianos dicen, o los sabios dicen, o los rabinos dicen que ya no, o que esto, que el otro, así, ya sea. No. Es preferible estar bajo la autoridad de Moshe que estar bajo la autoridad de cualquier otra persona. Lo que dice la Torah, pues eso está bien, eso está correcto. Entonces debemos de tener mucho cuidado en esa situación para no ser engañados también en ese concepto. Y regresando al punto, eso es en cuanto Elohim desciende, y entonces Elohim entrega su bendita Torah. Yahshua desciende, y entonces Él da de su bendito Ruach HaKodesh, ¿para qué dio el Ruach HaKodesh? Para que otros, así como tú, y como yo, despertar a Elohim en nosotros ese anhelo a través de su Ruach HaKodesh, porque solamente el Ruach HaKodesh puede despertar en nosotros el anhelo de guardar el Shabbat, de guardar la Torah, de comer kosher, de comer limpio, de exaltar al Eterno, de danzar, de cantar. Solamente el Ruach HaKodesh puede hacerlo. Ningún hombre puede hacer eso. Ningún predicador, ningún rabino, ningún pastor, nadie puede hacer eso. Solamente el bendito Ruach HaKodesh de Elohim puede poner en nosotros esa convicción de pecado y decir: sí, estoy mal, aquí la Biblia dice esto, aquí la Biblia dice que comer cerdo, no debo comer cerdo, aquí dice el Eterno que no debo comer camarones, aquí dice que guarde el Shabbat, aquí dice que honra a mi padre y a mi madre, aquí dice esto. Sí, estoy mal,
y entonces trae convicción de pecado, la persona quiere arrepentirse, quiere guardar los mandamientos, y ahora tiene que haber un sacrificio. Para que la persona entre al pacto tiene que haber un sacrificio. Para que la persona reciba expiación y perdón de los pecados, necesita haber el derramamiento de la sangre, como lo marca la bendita Torá. Y ahí es precisamente donde tanto la cristiandad, el cristianismo, queda reprobado. ¿Por qué? Porque ellos dicen, bueno, se acepta el sacrificio de JC, de Jesús, el Cristo, se acepta el sacrificio y listo. Ahora ya no hay que guardar los mandamientos, ahora ya podemos hacer lo que queramos, ahora ya podemos guardar el domingo, guardar la Navidad, podemos celebrar fiestas paganas, comer camarones, etcétera, y punto. Ya somos salvos. No, eso está mal. El propósito del sacrificio del Mesías, de Yahshua, es que la persona se reciba el perdón de sus pecados, que el pueblo sea expiado. Yom Kippur, tú lo recuerdas, después de la muerte vendrá a Jereimot, la parashá Jereimot, después de la muerte vino ¿qué? La expiación. Entonces, Yahshua, como el Cohen Hagadol, conforme el orden del Melech Tzadik, de Melquisedec, sin origen, en el sentido de que Él es eterno, Él es el Todopoderoso, y Él es la imagen visible del Elohim invisible, y ya vimos en la Torah que eso claramente está bien determinado. Él es la imagen visible del Elohim invisible. Entonces, ahí podemos comprender claramente que todo lo que vamos estudiando en la bendita palabra del Eterno tiene su base, tiene su fundamento en la Torah. Tiene su fundamento no en algo que se le ocurrió a Pablo, se le ocurrió a Kefas, se le ocurrió a Shaul, se le ocurrió a Jacob, a Santiago, no, sino todo el Eterno va cumpliendo su palabra. Y entonces podemos entrar a ese pacto a través del derramamiento de sangre, podemos recibir el perdón de los pecados a través del derramamiento de sangre, y ahora ahí es donde el judaísmo, no, porque la casa de Judá tiene puerta abierta. La casa de Judá tiene puerta abierta para aceptar el sacrificio de Yahshua. Obviamente dice la Tanaj que hay un velo, eso lo tenemos que comprender, que el Eterno pone y solamente Él lo puede quitar. Y entonces cuando el Eterno quita ese velo, la casa de Judá creerá, también como muchos Yehudim creyeron en Yahshua. Pero en este caso, el judaísmo como tal tiene un problema, porque no hay sacrificios, no hay perdón de los pecados sin derramamiento de sangre, y no hay ninguna cita en la Tanaj que diga que se puede tomar una gallina y cortarle el cuello y hacer cosas que ellos hacen, conforme al judaísmo como tal, conforme a enseñanzas del judaísmo como tal. Entonces, eso es un engaño satánico completamente, igual que el cristianismo enseña que se cree en JC, que se cree en Jesús el Cristo, y que la persona ya es salva. Esto también es un engaño, esto también es una mentira. Por tanto, como creyentes en el Mesías, no podemos ni participar del judaísmo, porque no es verdad, y no podemos participar del cristianismo. Y entonces, ahí es donde se cumple la palabra del Eterno. Tenemos que salir del sistema de este mundo, y entonces somos parte del pueblo de Israel. Realmente ahí es donde santificándonos nos apartamos. ¿Cómo? Guardando los mandamientos del Eterno, creyendo que sus estatutos son verdaderos, creyendo que sus declaraciones son verdaderas, de tal manera que ahora sí, con el derramamiento de sangre hay perdón de los pecados, y con el perdón de los pecados con la expiación, recibimos el perdón de los pecados, y entonces podemos reconciliarnos con Elohim Yahweh Sebaot para el perdón de los pecados como tal. Y muchas veces el judaísmo dice, es que en la Biblia no hay ningún lugar que diga que debe haber el sacrificio, la muerte de un hombre para la expiación, pero se contradicen, porque ellos mismos dicen que la muerte de Nadab y Abiú, siendo Kedoshim, produjo expiación como tal, y que la muerte de un justo trae expiación por los pecados como tal. Entonces sí hay en la Torah fundamento que dice que la muerte de los Sadikim
trae expiación de los pecados. Si hay un fundamento en la Torah que dice que la muerte del justo trae expiación por el pecado del pueblo. Y entonces, cuánto más la muerte del Sadik de Sadikim, el rey de los Sadikim, el Melech HaMelachim, el rey de reyes, que tomó cuerpo, él se hizo el cuerpo, él se formó su cuerpo, repito. Si la persona cree que creó el sol, la luna y las estrellas, ¿cómo no podrá creer que él se hizo un cuerpo, que él amó a su pueblo y que él vino y fue molido por el pecado? Ahora, no fue el que fue sacrificado, no es que lo hayan sacrificado como la gente dice que es un sacrificio humano como tal, no. Es la consecuencia de vivir el justo en un mundo de pecadores. Los romanos participaron, claro que sí. Todo lo que es gentiles participaron, romanos participaron, también líderes religiosos, judíos participaron, líderes políticos participaron, etc. Entonces, ¿cuál fue el pecado según ellos? Guardar la Torah de Yahweh, invocar el nombre bendito de Yahweh. Porque en contra de todo lo que dice la Torah, el judaísmo dice que el que invoque el nombre bendito de Yahweh, que muera. Eso es una locura. Eso es una insensatez. Eso es una cosa completamente incorrecta, de acuerdo a lo que está escrito en la bendita palabra del Eterno. Entonces, ahí es donde nosotros, precisamente, llegamos a una conclusión muy importante, extremadamente importante. Y esa conclusión tan importante es que nosotros tenemos ya una convicción total de quién nos llamó, el Ruach HaKodesh. ¿Cómo recibimos el perdón de nuestros pecados? A través del derramamiento de sangre. ¿Cómo recibimos la expiación y la oportunidad de entrar a los pactos? A través del derramamiento de sangre. ¿De quién? De un sadik. Si la sangre de un becerro, si las cenizas de una vaca dan purificación y producen limpieza, ¿cuánto más la sangre de un sadik? ¿Cuánto más la sangre de un justo? ¿Cuánto más la sangre, la divina sangre del Mesías Yahshua, le da una oportunidad a todo aquel que cree en Él, en su palabra? Porque es creer en su palabra, es creer en esto que hemos estado estudiando. Se arrepiente de sus pecados y guarda sus mandamientos para santificarse, para apartarse. ¿Cuánto más Él, nosotros creyendo en su palabra, Él nos da ese beneficio y esa oportunidad de, como dice la Parashá Bejucotai y como dice las Parashot de Devarim que vamos a ver más adelante, de aún haber sido expulsados, aún haber sido mandados entre los gentiles y adorado los ídolos y habiendo hecho todo lo que el Eterno dijo que íbamos a hacer por el pecado de nuestros padres y el nuestro propio, ¿cuánto más no vamos ahora con toda sinceridad, con todo cariño, con todo ahabá, creer en el Mesías Yahshua, en el Dios su vida, el que se sacrificó por nosotros, por el cual tenemos perdón por los pecados, y cumplir sus mandamientos, cumplir su palabra, cumplir sus estatutos, andar en sus estatutos, y ahora, por su inmensa compasión, recibir sus bendiciones. Eso es importante, amados Sahim, que nunca lo perdamos de vista. El enemigo va a tratar de venir a querer que apostates de Yahshua, porque el Eterno el Eterno le importa que tu salvación, le importa tu alma, por eso Él derramó su sangre. Eso es algo elemental. Pero el punto aquí es que al enemigo no le interesa si estudias Torah o no estudias Torah. Mucha gente perversa ha estudiado Torah. Mucha gente perversa ha guardado los mandamientos. Korah, uno de ellos, estudiaba Torah, sí. ¿Conocían Torah? Claro que sí. Los reyes de Judá, los reyes de Israel. Pero lo que le interesa al enemigo es que no confíes en Yahweh, que no confíes en Yahshua, quien es uno. Él es uno. Y yo lo comprendo ampliamente. La amada casa de Judá tiene un velo, y está bien que la casa de Judá tenga un velo, porque el Eterno se lo puso para que nosotros creamos, nos convirtamos de nuestra mala manera de vivir
hiciéramos teshuvá, nos arrepintiéramos y ahora guardáramos los mandamientos como se nos ha enseñado conforme a la bendita Torah. Como a través de la amada Kehilá, gozo y paz local, mundial, en todas partes, los roim, los sakenim, los encargados de obra han procurado, como nos ha puesto ejemplo nuestro amado Roe, exaltar, adorar con gozo, bendecir el nombre grande de Yahweh. Es precioso recordar, ver los videos del 2019, 2018 y así posteriormente, de las fiestas y cómo de todas las naciones nos congregábamos para exaltar, para bendecir, para gritar el nombre bendito de Yahweh y danzar hasta la madrugada y estudiar Torah hasta la madrugada en los patios de la Kehilá, dentro de la nave de la Kehilá. Bendito Yahweh Sebaot, y saber que ahora más que nunca como pueblo de Israel tenemos que estar unidos. Ahora más que nunca como pueblo de Israel, el enemigo va a querer atacar de una y de otra manera, mas nuestra confianza la tenemos plenamente puesta en Yahweh Sebaot, en el Mesías de Israel, en el Salvador, en el Redentor, en Yahshua HaMashiach. Y con esa confianza, entonces sabemos cómo recibimos la salvación, la expiación, el perdón de los pecados. Sabemos ahora que tenemos que guardarnos en santidad, en Kedushá. De lo contrario, empezaríamos un camino de retroceso, mas como dice la Tanaj, nosotros no somos de los que retrocedemos, sino de los que seguimos adelante para salvación. ¡Aleluya! Cierra tu Tanaj, cierra tus apuntes, amado Aj, amada Jod. Bendito Yahweh Sebaot, bendito es nuestro Abba Kadosh. Vamos a hacer una tefilá ahí donde estamos. Bendito Yahweh Sebaot. Vamos a darle toda rabá a nuestro Abba y vamos a seguir pidiendo por la pronta recuperación de nuestro amado Roy. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam, Abba Kadosh, en nombre grande y poderoso de nuestro Adón Yahshua HaMashiach. Te damos toda rabá por esta porción de Torah, Abba, porque nos has edificado, nos has enseñado, nos has instruido. Abba, síguenos hablando a través de tu Ruach HaKodesh, Abba. Así como nos llamaste cuando estábamos entre las naciones para guardar tu Torah, así sigue llamando, Abba, a cientos, a miles y a millares, Abba, de entre las naciones, para que sepan que ellos son parte de la casa de Judá o de la casa de Israel y que regresen a ti, Abba. Que reciban el perdón de sus pecados, Abba, la expiación, Abba, a través de tu bendita sangre, Yahshua HaMashiach, y que puedan entrar a todos tus pactos, a la Brit Milá, a la circuncisión, para que puedan entrar, Abba, a todos tus benditos pactos, guarda tus mandamientos, tus preceptos, y anhelar tu venida, tu cercanía, Abba, y esperar con paciencia, Abba, tu venida al monte de los olivos, donde así como descendiste en el monte Sinaí, descenderás, pondrás tus preciosos y hermosos pies, harás pedazos a los enemigos de Israel como en tiempos antiguos, Abba, y bendecirás a tu pueblo por andar en tus estatutos. Abba, te damos toda rabá y declaramos que tenemos confianza en ello. Tú harás, Abba, tú obrarás. En el nombre bendito y poderoso de nuestro Don Yahshua HaMashiach. Amén. Amén. Aleluya. Yahshua HaMashiach vive. Yahshua HaMashiach vive. Yahshua HaMashiach vive. ¡Aleluya! 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 ¡Lech Elohim Bechayot! Que Elohim Yahweh les bendiga y les guarde, amados Sahim, amadas Sajayot. Un fuerte abrazo a la distancia, amado Roy, Dr. Javier Palacio Elorio. Saludos respetuosos a todos los Roim, Sakenim, encargados de obra, y que pasen todos una buena semana. Shavua Tov. Aleluya, amados Ají.